Buenos días, hermanos. El Señor nos bendiga. Ya nos ha bendecido con un tiempo de alabanza y adoración precioso. Y yo sé que el Señor aún tiene mucho más para cada uno de nosotros. Amén. Ok. Entonces, cuando mi hermano Miguel me diga si estamos listos, ¿sí? ¿Sí? Ok. He titulado esta prédica La entrada triunfal. La entrada triunfal. Y les pido por favor que me acompañen a Juan capítulo 1, verso 10 y 11. Vamos a desarrollarla con la ayuda de Dios. Un favor, ¿creen que el ventilador de acá lo puedan solo para el lado de allá parar para que dé para allá y no aquí? ¿Sí, mis hermanos? ¿Sí? Discúlpense que esto está saliendo. Muchas gracias. Pastor, ¿usted cree que en los siguientes capítulos me pueda ayudar a leer? ¿Sí? Para que tome el otro micro. Dice así la palabra de Dios. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Señor, en esta mañana te suplico la asistencia del poder de tu Espíritu Santo, para que esta palabra sea revelada a nuestros corazones, para que tu presencia, Señor, nos ilumine, Padre, y podamos entender conforme a tu voluntad. No con entendimiento meramente humano, Señor, sino con aquel entendimiento espiritual, Señor, que trasciende a la letra escrita, Padre. Que sea tu palabra penetrando en nuestros corazones, Señor, quebrantando aquellos pensamientos, aquellas ideas, Señor, que se han entronado muchas veces en nuestras vidas. Que seas tú tomando el control y el lugar, Señor, en nuestros corazones. Entrónate, Señor, en cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Este verso bíblico es revelador, porque nos está hablando el apóstol Juan acerca de Jesús. Y nos estaba diciendo, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El creador del universo, el creador del planeta Tierra, en el mundo estaba. El creador de lo visible y lo invisible, el dador de la vida, la fuente de vida, estaba en el mundo, estaba en su creación, en la creación hecha por sus manos. Y el mundo no le conoció. Qué triste realidad, ¿verdad? Qué triste realidad que la propia creación del Señor muchas veces le dé la espalda. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos dicho conocer realmente a Dios en un tiempo pasado o tal vez en la actualidad? Amigos, hermanos, ¿cuántas veces hemos dicho que conocemos al Señor? ¿Pero realmente le conoces? ¿Has permitido que haga una entrada triunfal en tu corazón, en tu vida? Que transforme tu ser de tal manera que la presencia de Cristo marque un después, un antes y un después de Cristo en tu vida. La pregunta sería, ¿realmente le conocemos? La palabra griega para conocer no la voy a pronunciar porque la verdad es difícil, pero es la usada en el capítulo 1 de San Juan, en el verso 10, y no nos habla
de un simple conocimiento intelectual o de la razón humana. Porque si nosotros preguntamos en la calle ¿cuántos conocen a Dios? Muchos nos van a decir sí. Incluso si preguntamos aquí en la iglesia ¿cuántos conocen a Dios? La mayoría va a decir sí, ¿verdad? Pero no se refiere solo a ese conocimiento. No solo se refiere al conocimiento de la letra, sino a un conocimiento que procede de una experiencia personal, de una relación de intimidad profunda con el Señor, nuestro Dios, con una comunión interior que solo un hijo de Dios puede experimentar y cuyo amor transforma tu vida y la mía y hace que en todo momento tú y yo busquemos agradar a Dios por amor a Él. Entonces, muchas veces pensamos conocerlo, pero dice que el que conoce a Dios hace la voluntad del Padre. ¿Realmente hacemos la voluntad de Dios por amor al Señor? ¿Estamos obrando conforme a su voluntad? Israel decía conocer a Dios, ¿de acuerdo? Tenían los mandamientos de Dios, las tablas, ¿verdad? Habían escuchado de los prodigios, los milagros del Señor que se hicieron a través de la mano de Moisés. Se abrió el mar rojo para que pasaran. Los libertó de los egipcios. Vieron las plagas que sobre ellos no cayeron. Conocían, decían conocer al Señor, ¿verdad? No solo eso, ellos conocían su palabra, tenían las leyes, como les dije, y tenían las profecías de la venida del Mesías. Pero ¿realmente le conoció? Sería la pregunta. O tal vez en teoría lo conocían de palabra escrita, o tal vez no solo de palabra escrita, sino de narraciones que hicieron sus padres. Pero lo conocían en lo profundo de su corazón. Conocían al Dios fiel y verdadero, aquel que era capaz de romper cadenas y ataduras. Pues ellos tenían sus propias expectativas de Dios. Y muchas veces también actuamos así. Y estas propias expectativas de Dios tienden a cegarnos, a producir esa ceguera espiritual, a interponer entre Dios y nosotros o a sobreponer los pensamientos humanos sobre el plan de Dios. A veces decimos, no creo que este sea el plan de Dios. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado en algún momento. No creo que sea este el plan de Dios porque como que no se ve muy bien, ¿verdad? Y hay cierta resistencia humana. Yo recuerdo, y aquí el pastor, y de repente en algún momento lo he dicho en alguna prédica, y el pastor no me deja mentir, que en algún momento cuando recibimos el llamado, primero lo recibe mi esposo, y él bien obediente pues me dijo, no, voy a servir a Dios a tiempo completo. Y yo le dije, no, esa no es la voz de Dios, definitivamente. ¿Tú crees que Dios te va a llamar a servir a tiempo completo y dejar todas las empresas? ¿Y de qué vamos a comer? Y él me dijo, Yani, si es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Y yo reté a Dios porque mi pensamiento humano es falible. Y caí en el gran error de querer retar a Dios. ¿Por qué? Porque estaba pensando y moviéndome de acuerdo a mis expectativas. Que esas empresas me iban a dar de comer, que con esas empresas yo iba a salir adelante. Y sí, hasta el momento me habían dado, de alguna manera Dios las había usado para que me dieran de comer y salir adelante. Pero mi expectativa estaba puesta en las empresas, en los negocios. Y Dios me estaba haciendo y nos estaba haciendo un llamado mayor. Y yo reté a Dios y le dije, bueno, si es de Dios, que Dios cierre.
Y verdad, hermanos, en menos de 3 meses se cerraron 5 empresas y quedó un poquito de personal como para sostenernos. Y el Señor empezó a probar nuestra fe. Pero ¿qué había en mi corazón? ¿Y qué había muchas veces? ¿Qué ha habido en tu corazón y aún en el corazón del pueblo de Israel? Resistencia humana. Y eso, hermanos, la resistencia humana se da por no conocer el poder de un Dios vivo y verdadero, por la rebeldía del corazón del hombre y porque a veces buscamos nuestros propios intereses y no sabemos escuchar la voz de Dios, y ahí, aún viéndolo, no vemos, y aún oyendo, no escuchamos ni comprendemos. Ellos querían un Mesías. El pueblo de Israel estaba en espera del Mesías. Y aún quieren, imagínense, habiendo llegado el Cristo, el Señor Jesús, aún lo esperan. Por eso su palabra es bien clara. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué es lo que ellos, en qué habían puesto sus expectativas ellos? Y de repente muchas veces ponemos ahí también nuestras expectativas, nosotros. ¿Qué querían ellos? Querían paz, prosperidad, pero querían la paz y la prosperidad a través de la guerra. Qué antagónico, ¿verdad? Ellos esperaban un Mesías, un guerrero que los libertara de la opresión romana. Y es así como piensa el hombre, y es así como muchas veces pensamos. Cada uno de nosotros trae a la memoria aquellos pensamientos en los cuales tal vez tú has dicho, no, es que Dios tiene que actuar así. Pero Dios ha permitido que pases por ese tiempo difícil con un plan y un propósito. No podemos pensar como piensa el hombre en su corazón cuando no tiene a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el hombre no tiene a Dios, y aún muchas veces nosotros cuando somos algo contrarios a los pensamientos de Dios, nos equivocamos en el camino. Y tendemos, hermanos, a apoyarnos en nuestra propia prudencia, en lo que nosotros pensamos, en nuestra sabiduría humana que es falible. Pero bien claro nos aconseja Salomón. Pastor, Proverbios, por favor, capítulo 3, versos 5 al 7. Es muy claro Salomón para aconsejarnos, para exhortarnos, para animarnos. ¿Lo tiene, pastor? Amén. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Confiemos en el Señor, pero dice de todo nuestro corazón, para no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Pero esta exhortación tiene una promesa. Dice, reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que vayas a hacer, por más pequeño que sea. Su palabra dice, en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. En las cosas más pequeñas que puedas hacer, reconócelo y Él enderezará tus sendas. ¿Por qué dice enderezará tus sendas? Porque como seres humanos, una vez más, nos podemos equivocar. Pero si estamos confiando en el Señor, Él nos llevará a un puerto seguro. No podemos depender de nuestro entendimiento ni de nuestras capacidades. Porque Dios nos ha dado, es cierto, sabiduría, pero si solo dependemos del entendimiento humano o de mi capacidad, de mi talento, estoy haciendo de lado a Dios. Sino tenemos que aprender a confiar en la soberanía de Dios.
Y a veces es difícil, hermanos. El pueblo de Israel, cuando vio a Jesús, ¿qué dijo? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿El hijo de José y de María? En forma tal vez despreciativa, porque la expectativa de ellos era un Mesías guerrero, libertador, ¿verdad? El Señor iba a enderezar el camino del pueblo. Por eso, cuando Juan el Bautista en su momento le habla a los religiosos de aquella época, les dice: enderezad el camino del Señor, porque lo habían torcido con tanto legalismo, y muchas veces nosotros mismos cometemos ese error. Torcemos el camino porque nos fiamos de nuestra propia prudencia. Isaías 55, verso 8 al 9, ¿qué dice, pastor? ¿Qué nos revela acerca de los pensamientos de nuestro Dios? ¿Verdad? Porque es muy importante, cuando reconocemos su palabra, tenemos que ver cómo y qué es lo que piensa Dios acerca de cada uno de nosotros. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Isaías 55, 8 al 9 no solo le habla al pueblo de Israel, nos habla a cada uno de nosotros. Y cuando habla de pensamientos, se refiere a los planes también que tú y yo tenemos. ¿Por qué muchas veces nuestros planes pueden ser contrarios a los planes de Dios? Y lo podemos ver en cuanto a los planes del Señor Jesús, cómo representaban, hermanos, una amenaza, entre comillas, para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los religiosos de aquella época, entre comillas, porque realmente no era una amenaza. No era una amenaza, por el contrario, venía el libertador, el salvador a sus vidas. Jesús representaba una amenaza para el estatus de los fariseos, de los seduceos, del poder religioso de aquella época. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas, para ellos, de acuerdo a la interpretación de ellos, eran contrarias. Y mucha gente lo seguía, multitudes seguían al Señor Jesús. Y Él, con sus enseñanzas, de alguna manera desafiaba la interpretación tradicional de la ley que ellos hacían. Ellos estaban convencidos y estaban muy cómodos, estaban convencidos de que tenían la verdad. Y estaban muy cómodos en la posición en la que estaban. Y muchas veces, por estar cómodos y por pensar que conocemos realmente la verdad de acuerdo a nuestro pensamiento humano, no queremos cambiar. Y esto se refleja no solo en la época de ellos, sino en toda época, aún en la actual. Si nosotros podemos hacer un paralelo entre las enseñanzas de Jesús y la interpretación de la ley, vamos a ver grandes diferencias. Vamos a ver solo dos, ¿sí? Punto 1. Énfasis al amor y la compasión. Jesús siempre puso en cada una de sus enseñanzas énfasis en el amor y en la compasión para con la humanidad. Primero el amor para con Dios y luego el amor para con el prójimo. Tanto así que comprimió en dos la ley. ¿Qué dice, pastor? Mateo 22, verso 37 al 40. Este es en esencia el mensaje
del Señor Jesús. Y es en esencia el mensaje que tú y yo debemos recibir el día de hoy. Amén. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Esa es la esencia del mensaje de Jesús, que va por encima de cualquier ritual de la ley. ¿Por qué? Porque este mensaje viene basado en una fe genuina que debemos tú y yo tener. Si no amamos a Dios por sobre todas las cosas, vamos a estar haciendo idolatría en nuestras vidas. Y realmente vamos a empezar a equivocar el camino. Sin embargo, en el lado contrario, de acuerdo a la interpretación tradicional de la ley y a la aplicación de la ley en forma literal, podemos ver cómo aquellos hombres religiosos, teniendo delante de sus ojos el poder maravilloso de un Dios transformador, de un Dios que produce sanidad, libertad, viendo, no veían. Pastor, por favor, Lucas 13, 10 al 14. Lucas capítulo 13, verso 10 al 14. Es la sanidad de la mujer encorvada. Amén. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Gracias, pastor. ¿Qué tal ceguera espiritual, verdad? Un principal de la sinagoga, viendo un grandioso milagro, una mujer encorvada que era sanada. ¿Por qué tan ciegos? ¿Por prejuicios? ¿Por una mente cerrada? ¿Por egoísmo? Porque estamos viendo que se nos escapa de las manos y que el Señor Jesús estaba levantando su ministerio. ¿Qué tal ceguera a una realidad que podía ser vista con los ojos? A una realidad espiritual, al poder del Señor trabajando en la vida de una mujer enferma. Y a veces, hermanos, actuamos como los fariseos o como los principales de la sinagoga. Podemos ver el poder de Dios en las personas cuando son transformadas, ¿verdad? Pero difícilmente queremos ese poder en nuestras vidas. No, muchos dicen: no, bueno, eso es para ti, pero no para mí. Mi pensamiento es este: pensamientos y mentes cerradas, conciencias cauterizadas, producto del pecado y del razonamiento humano, prejuicios. ¿Por qué? Porque priorizan deseos personales. Porque el pecado, hermanos, es el que nubla nuestro entendimiento. Esta mujer fue sanada y ellos, en vez de reconocer al Señor, prejuzgaron, juzgaron y dijeron:
6 días tienes para sanar, no en el día de reposo. Qué pena, qué lástima que no se pueda reconocer sobre la ley el milagro poderoso que había hecho Jesús. No seamos nosotros como ellos, legalistas. Ellos interpretaban, punto 2, interpretación de la ley como un cumplimiento externo. Pero sin embargo, el Señor Jesús tenía esa interpretación de la ley, pero en el interior, en el cumplimiento interior del corazón del hombre. Y es que la verdadera justicia de Dios no reside en el cumplimiento externo de la ley. No reside en que tengo que dar porque es una orden, un mandato, sino en que doy por agradecimiento y por amor. Va más allá del mandato. Sí es importante el mandato, la ley es importante. El Señor no vino a abolir la ley, sino a que la ley se cumpliera. Pero esa ley es una ley espiritual que va más allá, como habíamos dicho, de la letra escrita, sino es una ley que transforma el corazón del hombre, que renueva el corazón del hombre y por ende su forma de pensar. Pastor, Jeremías capítulo 31, verso 33. Verso 33. Perdón. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Amén. Una ley en lo profundo del corazón, interiorizada. Una ley que cambia, que transforma, que va más allá de la ley escrita, que iba más allá de lo que los escribas y fariseos, digamos así, traducían, interpretaban la ley. Por eso el Señor Jesús le dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados, por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña e impureza. Gente religiosa que de alguna manera se mostraba piadosa, pero que estaban lejos de Dios. Voy a saltar algunos pasos porque sé que la hora me está ganando, pero quiero decirte que la concepción del mundo y de la vida a través de la visión del hombre muchas veces puede caer en error, porque nuestros pensamientos jamás alcanzarán la profundidad de los pensamientos y del plan de Dios para tu vida y para mi vida. Dios conoce no solo tu pasado, no solo tu presente, sino conoce tu porvenir. Por eso Él dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Si tú confías en el Señor, confías en su palabra, confías en su voluntad, confías en sus pensamientos, Él te dará el fin que esperáis. Amén. Gloria a Dios. A veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta oír, nos cuesta escuchar. Mateo 13, verso 14 y 15 dice así: de manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo: ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos. Hermanos, a veces cerramos nuestros ojos
por la maldad de nuestro corazón. Realmente conoces a Dios. Has abierto no solo tus ojos físicos, sino tus ojos espirituales, tus oídos espirituales. No solo escuchar la voluntad de Dios, sino hacerla, a cumplirla. ¿Lo estás haciendo? Porque si no, déjame decirte que esta palabra queda en letra escrita para tu vida. Tal vez hasta en letra oída, como dijo Job, de oídas te había oído. Tal vez así, de oídas, nada más lo has oído. Porque te han contado, porque escuchas los mensajes, porque tal vez escuchas la oración de la mañana, porque tal vez lees. Pero tu corazón se ha llenado de la presencia de Dios. Lo buscas al Señor, buscas cumplir su palabra por amor. El Señor vino a este mundo no para traer condenación al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y es que, hermanos, el mismo pecado y la falta de arrepentimiento nos da la incapacidad de reconocer las verdades espirituales de Dios para tu vida y para mi vida. Cuando no eres capaz de evidenciar, así como los fariseos que evidenciaban el poder, la sanidad del Señor Jesús que producía en la gente la liberación de los endemoniados, sino que por el contrario señalaban la ley sobre el amor al prójimo, no somos capaces de reconocer la verdad espiritual. Y no por falta de capacidad intelectual, porque no eran personas que no podían entender o aceptar el mensaje, sino que lo rechazaban conscientemente porque iba en contra de sus deseos. ¿Cuántas veces rechazaste el hacer la voluntad de Dios porque iba en contra de tus deseos, en contra de tus pasiones? ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿Cuántas veces le cerraste la puerta al Señor? Pero mira lo que dice el Señor en Mateo 13:16, pastor. Capítulo 13, verso 16. Dice así: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Amén. Bienaventurado, bendecido, porque tienes la capacidad espiritual de comprender el mensaje de salvación. Es un profundo significado que el Señor nos da acerca de su palabra, porque es la capacidad no solo de entender, de comprender, de discernir, sino de aplicarlo a tu vida. Porque esta es una revelación divina. Cuando entiendes, cuando comprendes que esta es una revelación divina y sabes que el Señor tiene lo mejor para ti, que tu vida está en sus manos, con libertad y con amor puedes cumplir su voluntad. Hermanos, aún así, muchos de estos hombres religiosos, habiendo visto delante de ellos tantas señales, no creían. Sabemos que somos bendecidos por saber, oír y entender la palabra de Dios. Pero hay una gran diferencia, aún mayor,
Más bienaventurados, dice Juan 20:29b, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? A nosotros, a los redimidos. Más bienaventurados los que no vieron con los ojos físicos y creyeron con el corazón. No te habla de una fe ciega, sino en el conocimiento de un Dios vivo, en el conocimiento de su palabra y el cumplimiento de cada una de sus promesas para tu vida y mi vida. Hermanos, el Señor sufrió cárcel, juicio y muerte. Isaías 53:8 dice: sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? ¿Qué dices tú? Nosotros, los redimidos, aquellos que tenemos una nueva vida en Cristo. Tenemos el poder, la autoridad impartida por Dios. La palabra de Dios dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio el poder de ser llamados hijos de Dios, no nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Hermanos, tenemos ese llamado, nosotros los redimidos. La pregunta en Isaías es: ¿quién entonces contará su historia? Aquellos a quienes el Señor transformó nuestras vidas. Somos bendecidos porque Él nos ha elegido, porque tenemos un plan maravilloso del Señor. No pierdas de vista ese plan, sino por el contrario, como dice Pablo en 2 de Corintios, que el afán y el estrés no quiten tu visión del Señor. Pablo en 2 de Corintios, y con esto ya acabo, dice: vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Cada vez que vayas a hacer algo, recuerda que eres una carta escrita por parte del Señor en el corazón, no en tablas de piedra como fue entregada en la ley mosaica, sino en los corazones de cada uno de nosotros, no con tinta, sino con el poder de su Espíritu Santo. Hoy, domingo, no solo recordamos la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Hoy, domingo, podemos recordar la entrada triunfal de Jesús en tu corazón y en mi corazón. Deja que Él tome su lugar, que Él se entrone como Señor y Salvador. Él venció a la muerte y nosotros vamos a contar su historia, porque Él vive en ti y en mí. Él se ha hecho vivo y a través de su Espíritu Santo nos ha dado poder y autoridad. Ponte de pie, iglesia. Vamos a culminar orando. He tratado de resumir y sé que Dios nos ha hablado. Inclina tu rostro para orar. Señor, en este mediodía, ¿cómo no agradecerte, Padre? Si hace más de cerca de 2000 años atrás, Señor, tú viniste a este mundo, más de 2000 años atrás, con un plan y un propósito. Tú viniste a lo tuyo. Esta es tu creación, Padre. Señor, viniste a entregarte en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No para juzgar al mundo, sino para que el mundo tenga la oportunidad de ser salvo por ti, Señor.
Gracias por ese milagro maravilloso, Señor, porque salvaste mi vida, Señor. Padre, porque a través de tu muerte, Señor, quebrantaste el pecado. Porque a través de tu muerte rompiste ataduras, Señor. Porque a través de tu muerte me has dado vida eterna y vida abundante en esta tierra. En esta mañana, Señor, una vez más, quiero que hagas una entrada triunfal en mi corazón, que gobiernes mi ser. Padre, gracias por haberme entregado al Señor Jesús. Gracias por haberme sellado con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por haberme dado oídos para oír y ojos para ver. Porque estos ojos espirituales, Señor, pueden verte, pueden sentirte y pueden tocarte. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, oro hacia el Padre agradecida. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Gracias, pastora. Pueden tomar asiento. Y gracias por esta palabra. ¿A cuántos les ha hablado el Señor hoy? Amén. Gloria sea al Señor. Y gracias también a todos aquellos que nos están siguiendo en las redes, en el YouTube. Señor los bendiga y los esperamos el próximo domingo, el próximo servicio a esta misma hora. El Señor los bendiga.